Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Webear. ¿Cómo andan de aquel lado? ¿Todo bien? Voy a bajar un poquito el gain del micrófono, me parece que está muy alto por lo que veo ahí, así que denme un segundo. Bueno, como decía, bienvenidos, gracias por estar ahí. Díganme si se ve todo bien, si se escucha todo bien, como siempre, así me dan feedback, que siempre arranco bastante mal con las configuraciones, estoy moviendo cosas de un stream a otro, entonces siempre alguna cosa seguramente me olvido, pero bueno, me van avisando y me van diciendo qué tal se ve todo esto. ¿Todo bien? ¿Cómo andan por ahí? Bienvenidos a todos los de Latinoamérica, buenas tardes para todos ustedes, buenas noches para los de Europa y no sé si hay alguno en otro continente, pero bueno, bienvenidos, bienvenidas también. En este episodio de hoy, la idea, como hablamos un poco la semana que viene, dicen que bajé demasiado, a ver, ok, subo un poco más. Pero bueno, la idea, como hablamos la semana que viene, era, como hablamos la semana pasada, era hablar o empezar a ver un poquito de TypeScript, ¿no? Siempre venimos que sale TypeScript, sale el tema, se discute, lo hablamos, siempre está, y me deben haber escuchado a mí quejarme de que no me gusta o que no me convence o lo que sea. Y bueno, decidí probarlo, ¿sí? Me vi un poco impulsado por la sociedad para probar TypeScript. Muchos de ustedes que siempre siguen, sé que lo están usando y bueno, un poco ustedes me empujaron a esto, así que la idea es tener mi primera experiencia con TypeScript ahora en vivo, ¿sí? Con ustedes ahí del otro lado, muchos aprendiendo conmigo, otros por ahí enseñándome a mí. Y como les digo, es la primera vez que lo voy a usar. Obviamente tengo alguna introducción, estuve leyendo un poco porque si no el episodio sería muy callado, yo leyendo y ustedes escuchando del otro lado, esperando a que yo lea para seguir. Así que bueno, esa era un poco la idea, tener esta primera cita con TypeScript, a ver si hay feeling, a ver si hay match y si seguimos después con una cita. Va a ser una introducción básica, vamos a ver lo más básico, digamos, de cómo integrarlo con una aplicación en Vue. Siempre, como vengo mencionando, a partir de ahora tratar de siempre trabajar con Vue 3 para ir aprendiendo Vue 3 y familiarizarnos, ¿no? Y familiarizarnos con eso, pero bueno, obviamente podría utilizarse en Vue 2. Recordemos que en realidad esto está mucho mejor en Vue 3, o sea, Vue 3 está hecho en TypeScript y está una de las cualidades o las características principales es que mejoró mucho el soporte que tiene para TypeScript y bueno, es un poco la idea también de empezar a probarlo y también de decir o determinar si nos sirve, ¿no? Si es una opción correcta, en qué nos ayuda, en qué caso nos ayuda. Yo tomaré mis conclusiones, ustedes del otro lado tomarán sus conclusiones y también decidir justamente en qué casos sirve, en qué casos no sirve, sirve siempre, no sirve nunca, bueno, qué es lo que le podemos sacar de esto, para qué tipo de equipos, para qué tipo de proyectos y tratar de aprender un poco, no solamente el lenguaje, sino también cómo aplicarlo con Vue.js. Así que bueno, hacer un poco la intro, voy a sacar la música, que creo que sigue escuchándose la música. Tengo un lente nuevo en la cámara, la verdad no sé si notan alguna diferencia, yo medio que tampoco, pero bueno, se supone que se debe ver mucho mejor y se debe escuchar mejor. También tenía algunos problemas técnicos, como de costumbre, no tenía internet hasta hace 5 minutos, por eso arrancó un poquitito más tarde, ahora pareciera estar todo bien, pero bueno, esperemos que no se vuelva a cortar y esperemos poder terminar con el episodio de hoy. Acuérdense también de, bueno, no sé si hay alguno que está por primera vez acá, saludar, presentarse, decir de dónde está mirando, que siempre me gusta saber, ¿sí? Hay un montón de gente que mira desde, obviamente, Argentina, Uruguay, Colombia, México, España, Suiza, no sé si llegó Dani, que siempre mira de Suiza, Chile también, bueno, hay gente por suerte de todo el mundo, especialmente de Latinoamérica, pero me gusta saber de dónde está la gente y si es la primera vez que están acá, obviamente bienvenidos y gracias por sumarse. Y cualquier pregunta que vayan teniendo, si cualquier cosa que quieran poner ahí, me van avisando, vamos leyendo las preguntas, vamos a ir haciendo un tiempo no solamente para leer preguntas, sino que quiero que sea un episodio donde ustedes aporten mucho, ¿sí? Sobre todo aquellos que tienen experiencia ya con TypeScript, con el lenguaje, bueno, todo lo que puedan aportar, digamos, para aprender y como para mejorar el contenido de hoy, que insisto va a ser una primera aproximación bastante superficial y bastante básica. Bueno, la idea es justamente recolectar todo eso y que sea parte de acá del streaming. Leo algunos mensajes. Bueno, ahí el audio creo que se escucha todo bien por lo que veo, sí, cambié un poco el gain del micrófono, pero ahora debería estar todo bien. Dicen por acá, bueno, apareció 901, que hace mucho no te veía. ¿Cómo andabas? ¿Todo bien? Preguntan dónde está Durán Cristian, no se sumó, estaría bueno que venga Durán Cristian, a ver si se anima al desafío. Pasamos al siguiente nivel, no es la primera vez, pero siempre estoy pendiente, bueno. Genial, Dani, ahí llegó Dani, ahí me cambiaste la hora. En realidad, no, esta es la hora oficial. La semana pasada sí streameé un poco más tarde, pero en realidad esta es la hora oficial.
Salvo que haya tuiteado otra hora, yo tuiteé otra hora, pero esta debería ser la hora oficial. Si puse otra hora, estaba mal el tweet, perdón por eso. Saludos de Entre Ríos, es mi primera vez con ustedes, saludos desde San Luis, mira vos, tengo algunos primos en San Luis. Muy buena remera, bueno, muchas gracias. Hola desde Perú, te vi en YouTube, bueno, bienvenido, bueno, o bienvenida. Bueno, soy venezolano, pero desde Madrid, ok, también muchos venezolanos. Muchas veces les toca desde diferentes partes del mundo, pero mucha gente de Venezuela suele pasarse por acá. Bueno, vamos a empezar, vamos a dejar de hablar tanto y vamos a empezar un poco y tratar de ir a los bifes. Denme un segundo, bien. Ahora sí pasamos a la pantalla de coding y lo que tengo abierto acá en pantalla es lo que sería la documentación oficial de TypeScript, ¿no? Ahí hay una pregunta más que la voy a contestar porque me parece importante. Dice, consulta, ¿qué onda Vuex con Vue 3? En realidad pensé que era otra la pregunta, pero no importa, la voy a contestar igual. Vuex con Vue 3 debería estar soportado, debería funcionar bien, no deberías tener ningún problema en utilizarlo. Así que nada, si lo querés usar, dale para adelante. Lo otro por ahí a tener en cuenta es que Vue 3 provee patrones con la composición API que por ahí nos hacen repensar un poco el tema de Vuex, cómo lo utilizamos o si incluso lo necesitamos. Pero bueno, Vue 3 y Vuex obviamente funcionan perfectamente. Bien, voy a hacer una última cosa que tendría que enchufar esto. Denme un segundo porque me voy a quedar sin batería. Siempre me olvido de hacer una cosa. Es que tengo un setup bastante complicado, mucho cable, mucha cosa. 2 computadoras, 2 mouse, 2 teclados, cargadores. Y no me quiero quedar sin batería como me quedé el otro día. Así que le voy a mandar el cargador. Cualquier cosa, si no me esperan un segundo. Ahí ya debería estar. Bien, ahora sí. Vamos a hablar un poco de TypeScript. ¿Qué es TypeScript? Por ahí para el que nunca vio nada de TypeScript, que es un poco mi caso, pero bueno, algo tengo de idea. TypeScript es un lenguaje de programación, ¿sí?, que está construido sobre JavaScript. TypeScript lo que hace es proveer tipos estáticos, ¿sí?, sobre JavaScript y generar un lenguaje donde nosotros podemos programar con tipos estáticos. Esto no significa que JavaScript no tenga tipos de por sí, o sea, JavaScript tiene tipos, es un lenguaje tipado, pero es un lenguaje de tipado dinámico. Es de tipado dinámico porque yo puedo agarrar una variable, ponerle un número y esa misma variable después poner un string y esa misma variable después poner un objeto. Si bien hay un tipo, o sea, cada uno de esos valores que tiene la variable es un tipo, el tipado es dinámico porque permite que ese tipo vaya rotando. En cambio, el tipado estático lo que nos garantiza es que cuando yo defino el valor de una variable, ese valor o esa variable en realidad va a ser siempre de ese tipo. Puede mutar en el sentido de puede pasar a ser otro string si es un string, o puede pasar a ser otro número si es un número, pero no puede pasar de ser un string a un número. Esa es como la principal diferencia que vamos a tener al momento de trabajar con TypeScript que al momento de trabajar con JavaScript. Básicamente también lo que provee TypeScript, más allá de los tipos y la inferencia de tipos, porque yo puedo empezar a utilizar TypeScript sin cambiar una sola línea de JavaScript. Lo que va a hacer justamente es aplicarme esta inferencia de tipos sobre todas mis variables y permitir que cuando yo creo una variable que sea un string, garantizarme que siempre utilice esa variable como un string y que no vaya tratando de mutar el estado porque el tipo, porque justamente no lo voy a poder hacer. Pero también me permite a mí crear tipos propios y crear formas básicamente entre los objetos, si estoy trabajando con orientación a objetos, o entre las diferentes estructuras que yo puedo tener, y en base a eso, por ahí deberíamos estar online de vuelta. Tuve otra vez un corte de internet, un microcorte, en realidad debería haber vuelto, pero bueno, avísenme si estamos de vuelta, si se escucha y si estamos todo bien. Tengo acá algunos mensajes que me habían colgado. Nacho, esto es una señal, olvídate de TypeScript, curate en salud. Bueno, gracias por el mensaje. La conexión a internet es de tipo null, ¿sí?, o de tipo porquería, de tipo crap sería si tuviésemos que crear un tipo custom. Pero bueno, no cerré Chrome, no estoy usando más Chrome, dejen de hacerme bullying con eso. Acá hay un mensaje que dice, Waffle, el chat de tu stream no se lee nada, o al menos me cuesta leer un montón. Bueno, voy a ver de mejorarlo para la próxima. Por ahí sí, con el fondo azul y los usuarios en negro no hay mucho contraste. Después voy a tratar de mejorar eso, gracias por el feedback. Saludos de Venezuela, soy de React y esta sería mi segunda vez con Vue. Bueno, la primera fue tu charla en el OS Weekend. Bueno, muchas gracias y bienvenido o bienvenida. In search of, bueno, y ahí hay un poquito de spam. A ver, ¿se escucha bien ahí? ¿Se ve todo bien? ¿No hay cortes, nada? Porque está la conexión bastante inestable y quiero saber si anda todo bien antes de seguir. Ok, listo, voy a seguir. Perdón por eso, voy a pasar ahora sí de vuelta a lo que era la documentación.
Estábamos hablando de TypeScript, ¿no? Se ve que alguien no quiere que aprendamos TypeScript y bueno, Fivertel, gracias siempre por conseguirme tan buena conexión para mis streamings, ¿sí? Problemas de ISP. Estábamos entonces hablando de esto y hablando de cuáles son las ventajas o las características que me puede aportar TypeScript dentro de mi código en relación a lo que no me aporta JavaScript. Y hablamos de por ahí mejorar un poco la documentación, crear sombras o crear formas sobre lo que son nuestros objetos, como para poder documentarlos, saber qué hace cada tipo, saber que si una función recibe 2 parámetros, esos parámetros tienen un tipo y que además esa función devuelve determinado tipo o no devuelve nada. Bueno, esas son todas las típicas cosas que nos va a aportar, que son propias de cualquier lenguaje de tipado estático, ¿sí? C#, Java, C, Golang, ¿sí? Todos esos lenguajes que son mucho más orientados al back tienen esas características, y TypeScript lo que trata es justamente de aportar un poco de eso en el lado del frontend. Y además está hecho, lo hablamos en algunos streamings anteriores, está hecho por la misma persona o por una de las mismas personas que desarrolló el lenguaje C#, entonces trata de obtener muchas características de ahí. TypeScript se creó hace mucho tiempo, desde antes de que sea popular, y lo creó Microsoft, tiene por lo menos 8 años seguro, lo habíamos visto también el otro día, y yo la primera aproximación que tuve en realidad fue hace muchísimo tiempo, cuando no se usaba, no estaba de moda, y yo trabajaba con .NET y en ese momento sí me gustaba, así que voy a tratar de, en este pequeño espacio que tenemos ahora, de reenamorarme un poco de todo eso. Bien, ¿qué más tenemos para decir de esto? Cuando nosotros trabajamos con TypeScript, en realidad no nos obliga solamente a utilizar TypeScript. O sea, podemos trabajar híbrido, no es un tema binario de que uso TypeScript o uso JavaScript, sino que podría trabajar con los dos. Puedo tener un archivo que sea TypeScript, otro JS, que esos archivos funcionen en conjunto. Entonces, si yo estoy tratando de implementar TypeScript por primera vez, esto me da la ventaja de que lo pueda hacer de forma paulatina, o que incluso pueda decir, bueno, lo voy a poner en mi proyecto, voy a crearme este archivo con TypeScript y voy a ver si me gusta. Y si no me gusta, no lo uso más, o lo traté de implementar y lo voy haciendo de forma paulatina, y de ahí puedo tomar una decisión por ahí más certera a medida que voy usándolo y voy teniendo cosas, digamos, como para comparar. Entonces eso también me parece algo bastante importante. Y en realidad de por sí, salvo que ustedes se pongan a crear tipos, la mayoría TypeScript de por sí implementado con la inferencia de tipos, que es una cosa que ya da un montón, pero no es lo único que hace, básicamente no tenemos que escribir nada custom, o sea, no tenemos que escribir ningún tipo de TypeScript o de código TypeScript, y casi todo lo que escribimos es código JavaScript. ¿Qué más tenemos para decir? Obviamente esto está compilado, se compila JavaScript, y la manera de compilar es, creo que hay un compilador de TypeScript, pero nosotros vamos a usar Babel. Babel es un transpilador de código que lo solemos utilizar todo el tiempo, por ahí muchos no lo saben, no lo conocen, pero es un transpilador que nos permite transformar y compilar nuestro código, y es lo que hace que nosotros usemos código de una forma que se lleva al browser para utilizar código que es más entendible por el browser. Código de humanos, de desarrolladores, que necesitamos código ordenado, modularizado, prolijo, con las últimas funcionalidades de ECMAScript, que eso tiene que ser después optimizado para el browser, y Babel es el que se encarga un poco de todo esto en conjunto con Webpack, obviamente. TypeScript funciona en el browser, funciona en Node, podría supongo funcionar en React Native o en tipos de aplicaciones híbridas. O sea, me imagino que cualquier cosa que hoy en día soporte JavaScript debe soportar TypeScript. Tenemos también Deno, que Deno sería como una nueva alternativa a lo que es Node.js, que es JavaScript en el servidor, que soporta TypeScript de forma nativa. Eso es una de las ventajas que tiene Deno, así que si les gusta JavaScript, les gusta TypeScript y quieren usarlo en server, por ahí les conviene ir por ese lado. ¿Y qué más tenemos para decir? A ver si tengo algo anotado acá. Y que está bueno también, que tiene una muy buena colaboración e integración con lo que es el TC39. El TC39 es un conjunto, una organización que se encarga de decidir el futuro, o de determinar el futuro de JavaScript, cuáles son las cosas nuevas que se van a incorporar, si hay algo viejo a lo que se va a dejar de dar soporte, etc. Y TypeScript trabaja codo a codo con ellos, justamente que para cada una de estas cosas, que estas funcionalidades van pasando por diferentes estados, y cuando llegan a determinados estados porque son estables y es muy probable que vayan a ser parte de la implementación final, y TypeScript se agarra de eso para adoptarlas y hacerlas parte, digamos, de lo que es el lenguaje también. Así que se mantiene muy actualizado y va muy de la mano con lo que es JavaScript. Incluso muchas de las cosas que impulsó TypeScript terminaron siendo adoptadas después por JavaScript en general. Y una cosa que tenía por acá, el tema del tooling, ¿no? O sea, yo voy a trabajar con VS Code, creo que está bastante recomendado trabajar con VS Code por el que tiene un soporte nativo, te permite el IntelliSense, inferencia de tipos, demás, y obviamente con Vetour, que es la extensión para lo que es Vue.js. Pero bueno, ustedes podrían trabajar con el editor de texto que quieran, seguramente van a encontrar plugins compatibles
para cualquiera de sus editores de texto, WebStorm, Sublime, lo que sea, pero bueno, yo como recomendación les digo vayan por VS Code y vayan por Vetour. Bien, creo que es todo de charla. Vamos a empezar a jugar un poquito con el Playground y después vamos a implementarlo en Vue.js. Hay unos mensajes por acá, dicen que está todo bien. Bueno, TypeScript es amor básicamente. TypeScript es ese lenguaje de programación en el cual el mismo código con un error en consola en JavaScript. En TypeScript te aparecen 50 más. Bueno, puede ser, vamos a ver. O sea, la idea de esto, como les digo, yo no vengo acá a defender TypeScript, vengo acá a aprenderlo, vengo acá a ver cómo funciona y bueno, que ustedes, como digo, aprendan conmigo y también me ayuden y me vayan tirando algunas cosas. Lo primero que voy a hacer es esto de Try it in your browser, que me parece que está bueno. Y después acá hay un link, que hoy lo leí pero no lo encuentro, que es algo así como TypeScript en 5 minutos. Este es el Playground, ¿no? Donde ustedes pueden empezar a trabajar con TypeScript. Y después, ahora lo voy a googlear acá, TypeScript in 5 minutes, creo que decía. No sé si hay documentación en español de TypeScript. Esto, creo que es. Y hay todo un handbook también bastante completo que supongo que vendría a ser un poco el lugar para empezar a aprenderlo, ¿no? No, este es el TS for the New Programmer, creo que es este, a ver. Bueno, no puedo encontrar lo que les decía hoy. ¿Por qué no es exactamente esto? A ver si Google me da un resultado más certero. Trato de no recurrir tanto a Google, pero bueno, esto era lo que les decía. Y me parece que por ahí es un buen lugar para arrancar esto que está acá. Después también, si van a la documentación, tienen el handbook y en el handbook van a encontrar como un tutorial bastante más robusto, digamos, con muchos más ejemplos y creo que es un buen lugar también como para iniciar. Pero bueno, si yo vengo acá al Playground, lo primero que me voy a encontrar es con esto que es un ejemplo, ¿no? O sea, estoy creando acá una variable que se llama example variable. Yo le voy a cambiar el nombre, le voy a poner variable A. Así no tengo que decir tantas cosas, voy a borrar todos estos códigos. Y acá lo único que sé es que esto es una variable de JavaScript. De hecho, yo puedo ver acá el código equivalente de JavaScript, ¿sí? Bueno, tengo acá para ver errores, logs y demás, pero puedo ver el código equivalente que genera esto. O sea, fíjense que por ahora crear una variable en TypeScript y en JS es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Y acá es donde entra al lugar de lo que es la inferencia de tipos y lo importante tiene que ver con que yo a esta variable A, ahora si le quiero poner el valor 1, no sé si se llega a ver bien ahí, voy a poner un poquito más de zoom. Pero yo a esta variable A ahora le quiero poner el valor 1 y fíjense que acá me tira un error y me dice cannot assign to A because it's a constant. Ok, acá me tira otro error, eso está bien, o sea no le puedo cambiar el valor porque es una constante, pero si yo ahora le pongo let, ahora lo que me dice type number is not assignable to type string. Y esto que está bastante interesante a mi criterio es una de las cosas que les digo, bueno, ustedes pueden empezar a usar TypeScript y usar esto, ¿no? Hasta mi entendimiento por lo menos. Pueden empezarlo a usar de esta forma, no hace falta que hagan mucho más, ¿sí? Y lo que pueden hacer es justamente adquirir o empezar a utilizar todo lo que es la inferencia de tipo de TypeScript. Que si yo quiero una variable que es un string, esa variable la puedo mutar, ¿sí? Puedo ponerle todo lo que yo quiera, pero siempre y cuando vaya poniendo strings. Y ahí es donde TypeScript no va a tirar problemas. Dice Dani, no me malinterpretes, TypeScript es un gran lenguaje y nos hace mejores desarrolladores y nos permite crear código mucho más estable. Bueno, es un poco lo que tratamos de descubrir acá. Entonces, esta es una de las principales ventajas que tengo de TypeScript, ¿no? Empezar a tener esto. Lo mismo si yo creo un número, creo let b igual a 1, ¿sí? Y yo quiero hacer que b sea igual a hola, ahí voy a tener exactamente lo mismo. O sea, b es de tipo string, o mejor dicho, no puedo asignarle el tipo string a una variable que es de tipo número. Y eso es un poco lo que logramos o lo que queremos obtener a partir de la inferencia de tipos. Y es también una de las decisiones por las cuales, o por la cual Vue, Evan Yu y el core team decidió migrar a TypeScript, lo que era el framework, básicamente para mejorar esto, para mejorar la documentación, para mejorar, para tenerlo más organizado y para permitir que muchos contributors, muchas personas puedan trabajar en simultáneo en lo que era el proyecto, ¿sí? Y tener mejor experiencia al hacerlo. Y creo que una de mis conclusiones, que en realidad es un poco lo que trato de descubrir, pero mis conclusiones más que nada son que que TypeScript es muy bueno cuando trabajamos con un codebase muy grande, o sea, con una base de código fuente muy grande, muy amplia, y también cuando trabajamos con un equipo
equipo muy grande, ¿sí? Cuando trabajamos muchas personas en un equipo, ¿sí? O muchas personas en una feature en particular, en una cosa en particular. Y ahí es donde me parece que esto empieza a tener mucho más sentido. Después ya se reduce más a un tema de gustos, sobre todo para aplicaciones pequeñas, a mi criterio, ¿sí? Pero yo lo que creo es que para esos casos donde hablamos de mucho código o de mucha gente, ¿sí? TypeScript termina siendo no más que un nice to have, termina siendo algo que verdaderamente vale la pena. Cuando hablamos de cosas que no cumplen con esos requisitos, creo que ya se basa más en la experiencia y en la dinámica de cada uno. Bien, entonces, esto así como primera aproximación. Vamos a empezar a ya meternos con Vue, ¿no? Lo que voy a hacer es crearme una nueva aplicación en Vue. Le voy a poner TS. Y lo que tenemos de bueno cuando trabajamos con Vue, que tenemos el Vue CLI, que ya por default nos da todo lo que necesitamos. Entonces yo puedo venir acá y decirle, dame TypeScript, y le voy a poner el Vue Router, así vemos alguna que otra cosita más que me interesa ver cómo lo configura. Y démosle para adelante. O sea, le voy a trabajar en la versión 3. Esto es algo bastante importante. Si ustedes trabajan con Vue 2 y con TypeScript, creo que van a tener bastante dolor de cabeza. Si bien se puede, hay cosas que no están muy bien hechas. Esa es una de las cosas que mejora muchísimo con Vue 3. Y además, como les decía, estamos con Vue 3 y la idea es, a partir por lo menos de webear, o sea, en este espacio, es tratar de darle la mayor cantidad de importancia para crear contenido. Hay mucho contenido en Vue 2, bueno, tratemos de crear más contenido y aprender Vue 3. Así que le voy a dar con Vue 3. Y acá me pregunta si quiero usar la clase, el class style component syntax, que por default dice que no. Yo le voy a hacer caso al default, también me parece que no es lo mejor. A esto también le voy a dar el default, me dice use Babel alongside TypeScript, o sea, básicamente voy a usar Babel para hacer la transpilación, le voy a decir que sí. Esto es del router, quiero usar el history mode, dale que sí, no pasa nada. Y después acá le puedo poner prettier, linton save, indicated package JSONs, y no voy a guardar esto. Y bueno, obviamente ya saben, esto va a llevar un tiempito, lo suelo hacer offline para ahorrar tiempo, en este caso lo hice online como para que vean un poco las opciones que yo voy configurando. Y bueno, voy a inmediatamente cuando esto termine abrir el proyecto, de hecho ya puedo empezar a abrirlo por acá y empezamos a descubrir un poco lo que tiene. No, esto que abrí está mal, abrí toda la carpeta, vamos a abrir directamente, nos vamos a meter en TS y ahora sí, code. Y le voy a poner unas settings que suelo poner para mejorar esto, streaming settings. Ahí. Tendría que poner un poquito menos zoom por default a esto. Ahí creo que lo van a poder ver bien. Voy a tratar de abrirlo en pantalla completa como para aprovechar al máximo eso. Si hay algún tema con respecto al zoom y lo que sea, me van avisando. Dice Fen20, tengo el chat muy lejos ahí en el otro monitor. No es un lenguaje, en realidad no es un lenguaje, es un superset, pero sí, los errores son bastante verbosos. Mirá, hay como todo un tema de si es un lenguaje o no es un lenguaje. De acuerdo a la documentación y de acuerdo a ellos mismos, es un lenguaje. Y bueno, después podemos entrar en una discusión mucho más filosófica de qué es un lenguaje, qué no es un lenguaje, etc. Pero en definitiva es un lenguaje que compila JavaScript. Obviamente no es, tiene un paso intermedio, digamos, en lo que es arrancar desde JavaScript. Pero en definitiva se lo puede considerar un lenguaje, por lo menos a mi criterio. Y así también es como se autodefine, ¿no? Lo podemos chequear de vuelta en la documentación. Si no me equivoco, ellos se definen como un lenguaje. TypeScript is an open source language, ¿sí? Que buildea o compila a JavaScript. Bien. Entonces, esto creo que terminó. ¿Sí? Voy a hacer el típico npm ranzar. Y bueno, no, me tengo que meter adentro de TS, npm ranzar. Esto de hecho ya lo podría cerrar, así no queda tan grande. Y ahora lo que puedo ver, o las principales cosas que puedo encontrar acá adentro es, primero tenemos este tsconfig. Este archivo tsconfig es archivo de configuración, ¿sí? Es el archivo que necesita básicamente el compilador de TypeScript o Babel o quien sea que vaya a compilar TypeScript para saber un poco qué compilar y cómo. Y entre algunas cosas que podemos destacar, no voy a entrar mucho en detalle porque además tampoco tengo demasiada información, pero hay cosas que las podemos identificar, el tema del target, de modules, ¿sí? Qué tipo de sistema de módulos estoy utilizando, JSX, no sé, sistema strict, que es el use strict de JavaScript o no, los tipos, paths, que esto es básicamente donde está mi código, y después las cosas que quiero incluir y las cosas que quiero excluir de lo que es este build. Así que bueno, en principio tengo este archivo acá. Después tengo, ¿qué más tengo? Creo que eso es todo. Tengo este otro archivo que se llama shims-view, que este archivo, si no me equivoco, básicamente lo que hace y lo que permite es ayudar a Vue
a utilizar TypeScript dentro de los componentes. Es como una especie de helper, ¿sí? Que justamente está orientado a mejorar o ayudar en lo que es la integración entre lo que es Vue y los archivos .vue, ¿sí? Y también poder utilizar el lenguaje TypeScript dentro de ellos. Después, como otra diferencia notable, vamos a ver nuestro primer archivo TypeScript, que es el main. Y si en realidad venimos al main, nos vamos a llevar la sorpresa que es exactamente el mismo main que un archivo JavaScript. O sea, acá no tenemos ninguna diferencia, ¿sí? Esto es lo mismo o es el mismo código que nosotros tenemos en una aplicación que creamos sin TypeScript. Pero, fíjense que si yo vengo acá y hago const a igual a 1, y después, vamos, const obviamente no, si hago let a igual a 1, después hago a igual a b, ¿sí? Acá ya empiezo a tener el error justamente que estábamos viendo en el playground, donde yo no puedo utilizar un string en la variable a porque la variable a está declarada como un número. Y la inferencia de tipo justamente viene a partir del primer valor que le asigna una variable. Entonces podemos decir que TypeScript determina cuál es el valor o el tipo de la variable a partir del valor que le asigno cuando la declaro, ¿sí? En este caso 1. Yo no sé si podría hacer esto, por ejemplo. Fíjense, yo hago let a, no le pongo valor, esto es una sintaxis válida de JavaScript. Y después hago a igual a b, y acá no lo sé, vamos a verlo, pero imagino que me va a decir que no puede asignar string al tipo undefined, ¿sí? Yo tengo a, cuando ustedes declaran una variable y no le asignan un valor, lo que pasa con esa variable es que queda undefined. Y entonces yo imagino que si ahora vengo acá, no, a is never reassigned, no, estoy diciendo cualquier cosa, ok. O sea, si yo le pusiera un const, ahí no me va a dejar. Si acá le pongo a igual a c, ahora supongo que está bien, ahí se va el error. Entonces no, podemos concluir por ahí que lo que pasa es que TypeScript le asigna el tipo de dato del primer valor que le estemos declarando a la variable. Y obviamente ese tipo de dato después no lo vamos a poder modificar. Leo una pregunta acá que dice, un mensaje, uno de los contras, a mí personalmente no me gusta, es que cuando quiero crear algo simple, para probar algo se queja mucho. Me explico, depende del grado de restricciones que pongamos, depende del grado de restricciones que pongamos en TypeScript. Cuando creamos un array vacío para llenar con data de una API, TypeScript quiere saber cada dato que va a recibir y con qué tipo. Bueno, esto aprovecho para decirlo, ¿no? TypeScript nos trae estos beneficios que están buenísimos, ya los vimos por ahí la inferencia de tipos y decir, bueno, si yo quiero usar una variable que es un string, seguramente no tengo que después poner un número y esto me ayuda a ser prolijo en ese sentido, pero obviamente todo eso lo pagamos con un precio, ¿no? Ese precio tiene que ver con utilizar o desarrollar más cosas o tener que escribir más código para hacer que esto funcione. Y esto es una realidad, o sea, no es gratis, no es que a partir de TypeScript yo uso tipos de forma mágica, o sea, tengo que escribir mucho más código, tengo que ser mucho más específico y mucho más detallista en las cosas que voy a utilizar y ese es el precio por ahí que tenemos que pagar para utilizar la herramienta. Y eso siempre pasa, ¿no? Cuando nosotros elegimos una herramienta, esa herramienta tiene un precio, ¿sí? Cuando elegimos utilizar, no sé, Webpack, bueno, Webpack tiene un precio que tenemos que aprender a dominar la herramienta. Y cada herramienta que nosotros decidamos poner acá adentro, herramienta, librería, framework, lo que ustedes quieran, va a tener un precio. En el caso del precio de TypeScript, a mi criterio es, bueno, tener que escribir y ser más específicos en algunas cosas y muchas veces escribir más código. Dice Juan Pérez Mendoza, ¿has visto usado otros bundlers diferentes a Webpack? Vi en estos días el video de Rick Harris hablando sobre el futuro de la web, hizo una preview de nuevos Svelte y Snowpack y está interesante. No conozco Snowpack, sí está Rollup, de hecho Vue está medio desprendiéndose un poco de Webpack, lo que está haciendo Vue es crear su propio sistema que se llama Bit, o Byte, creo que Bit, se pronuncia B corta ITE, y eso por detrás, si no me equivoco, está basado en Rollpack, y bueno, creo que Vue y Webpack, la relación entre Vue y Webpack a largo o mediano plazo se va a ir terminando. Bueno, bien, vamos entonces a seguir con el ejemplo. En realidad esto ya lo puedo borrar, sí, lo que quería mostrar es que nosotros, si bien esto termina siendo el mismo código que teníamos antes, no deja de ser código JavaScript, pero con el tema de la inferencia de tipos de TypeScript. Después, como custom, ya después todo lo demás es exactamente lo mismo. Bueno, assets ni hablar, tenemos el app, tenemos las vistas, tenemos el router está hecho en TypeScript también y tenemos los componentes. Ahora, si yo entro al componente app.view, el template no cambia nada, el style no cambia nada, esto sigue todo igual. Si entro, por ejemplo, a Home, lo que voy a ver en Home es que
dentro de la parte de script ya tengo lang-ts, lang igual ts. Entonces ahí sí ya podemos definir o concluir que de la misma forma que, por ejemplo, cuando trabajamos con diferentes tipos de preprocesadores, de estilos, en lo que es Vue, utilizamos lang en la parte de style para definir si es as, si es stylus, si es less, etc. Bueno, es un approach bastante similar. Acá decimos cuál es el lenguaje que queremos utilizar y en este caso el lenguaje va a ser TypeScript. Esa como principal diferencia dentro del componente. Y la otra diferencia que podemos encontrar es que tenemos una función que se llama defineComponent. Y esta función defineComponent, vamos a buscarla en la documentación, es una de las cosas que cambia con respecto a Vue 2. Y cambia porque en cierta forma permite que la implementación o la integración de TypeScript con Vue sea mucho más sencilla. Por lo poco que leí, Sarabadu me lo comentaba por Twitter y estuve leyendo algunas cosas. Por lo poco que leí, esa integración solía ser muy tediosa, obviamente nunca lo hice y tenía que hacerse con decorators, con plugins y con cosas así, y ahora por suerte se realiza todo de forma más fácil a través de esta función que se llama defineComponent, que la podemos buscar en la documentación. Y bueno, acá nos dice un poco implementation wise, defineComponent no hace nada más que retornar un objeto, ¿sí? Que es el mismo objeto al que se le pasa. Sin embargo, en términos de tipos, el valor tipado tiene un tipo sintético por un constructor manual de la función render. Bueno, en definitiva, lo que es importante entender de todo esto, que también tenemos un equivalente para definir componentes asincrónicos, es que esta función la tenemos que utilizar cuando estamos trabajando con TypeScript. Y esta función no cambia nada en cómo se implementa internamente, porque lo que hace es el mismo ViewModel, ¿sí? Asumiendo que estamos trabajando con la Options API, que es un poco lo que vamos a ver ahora, lo que hace es redefinir, o mejor dicho, recibir como objeto, como parámetro, ese mismo VM, ese mismo modelo que solemos trabajar siempre, y eso es lo mismo que devuelve después como un componente, aplicándole internamente los tipos de TypeScript. Entonces, importamos defineComponent de lo que es Vue. Y después, estos creados por el Hello World, hasta ahora no escribe una línea de código. Y después simplemente creamos nuestro componente, que es esto que está acá adentro. Si yo lo corto, tengo defineComponent y adentro tengo el objeto. Imagino que esto, por ejemplo, si yo le pongo 1, fíjense que ahí me dice que no hay ninguna. A ver, voy a leer con detalle. No overload match this calls, pero sí, básicamente que no hay ninguna implementación de defineComponent que acepte como argumento un número. Entonces, acá ya tengo también ayuda. Es un caso muy específico, defineComponent, le paso el componente, no hay mucha magia, pero bueno, me suele ayudar con eso. Puedo probar también, esto no sé qué va a pasar, si yo pongo acá algo que no existe y lo trato de poner, esto funciona, o sea que no está haciendo un chequeo exhaustivo de todas las propiedades. Que igual esto me parece bien porque yo acá debería poder poner cosas nuevas, o sea, un componente de Vue yo puedo declarar nuevas opciones, más allá que no sean opciones válidas de Vue, yo lo tengo que poder hacer y eso está bien, pero bueno, en definitiva lo que sí podemos chequear es que defineComponents está tipada, ¿sí? Si ustedes utilizan Vetour y utilizan Visual Studio Code, cuando van haciendo el over sobre las diferentes cosas van teniendo ciertas ayudas, ciertos helpers de qué es lo que hace la función. Y si ustedes separan, en mi caso con command, supongo que en Windows Linux era con control, si yo hago command click sobre defineComponent, que me lo pone ahí subrayado, me lleva automáticamente al código de donde está declarado esto, ¿sí? Código que entiendo poco y nada, no quise hacer esto, pero bueno, acá básicamente estoy dentro de Vue en definitiva, ¿no? Estoy adentro de, fíjense acá, Node Modules, Vue, Runtime Core, dist, y estoy dentro de runtime-core de.d.ts, que es donde está definida esta función defineComponents, y acá ya tengo un poco los tipos. O sea, esto es algo muy complejo, no es parte de la primera cita entender todo esto, lo dejaremos para la segunda, para la tercera, pero bueno, es una manera de rápidamente ir chequeando y navegando sobre la documentación y sobre las cosas. Finalmente dice, un superset es un lenguaje que expande otro, así que tanto decir que es un superset como decir que es un lenguaje es correcto para referirse a TypeScript. Ok, buenísima la aclaración. Anda Mati por ahí. Y dice 901x3, ¿utilizas otros plugins aparte de Vetour y Prettier para Vue? No, creo que no, que uso solamente eso. Vetour, Prettier, ESLint, no mucho más. Dani, un ejemplo sencillo donde podemos ver cómo TypeScript nos ayuda cuando tenemos una función y le decimos los parámetros que requerimos y los parámetros que devolvemos. Sí, no se anticipen, ahí voy a llegar un poco a eso. Pero bueno,
esto dentro de lo que es el home, dentro del about no hay nada, dentro de components hello world, acá podemos chequear esto. Y acá en realidad no cambia nada, ¿no? Porque nosotros ya cuando trabajamos con Vue, el tema de las propiedades, nosotros ya le estamos poniendo tipos a las propiedades. O sea, esto en realidad no tiene nada de nuevo en lo que es, TypeScript, sino que esto es algo ya que veníamos utilizando. Si bien nosotros tenemos la opción de hacerlo más, hacer esto, ¿no? Podemos poner props, message, ¿sí? No sé si TypeScript se va a quejar de esto. No, está bien, sigue siendo válido. Esto, la verdad que usen TypeScript o no, nunca se los recomiendo. Siempre está bueno utilizar esta nomenclatura porque me permite hacer muchas más cosas. Pero bueno, es una buena práctica para tener en cuenta y en TypeScript se sigue usando de la misma forma. Y después si yo vengo a Home, este componente en realidad que acá utiliza Message, yo acá no sé exactamente, por ejemplo, esto está esperando recibir un string, ¿no? Si yo acá le quiero pasar un número, no se queja. Obviamente el compilador sí se va a quejar, ahora lo podemos ver igual. Pero bueno, lo que yo esperaba que pase acá, no sé si por ahí es porque me falta configurar algo o se puede configurar o no, pero si message es una propiedad que yo estoy definiendo como string, ¿sí? Y yo acá le estoy pasando un número, lo que esperaba del Visual Studio en este caso es que me avise que message está recibiendo un tipo de dato incorrecto. No sé si alguno por ahí que está trabajando con TypeScript y Vue sabe si esto es posible de configurar. Pero bueno, si yo vengo y voy a abrir el proyecto, que todavía no lo abrí, vengo al localhost 8080, ahí tengo el 1, ¿sí? Pero tengo acá el mensaje, que esto, insisto, esto es algo típico de Vue, no tiene nada que ver con TypeScript, donde me dice invalid prop type check, failed for message, ¿sí? Donde esperaba un valor de tipo string y obtenía un número. Sigue funcionando, es un warning y es algo, insisto, que funciona en Vue, incluso en Vue 2, pero bueno, yo imaginaba que dentro del IntelliSense acá iba a tener algún tipo de mensaje de alerta. Dice, es raro en el proyecto donde estoy, no te deja hacer eso, seguro es algo de la config. Bueno, genial, por ahí entonces, según dice ahí Fenavente es, sí. Según dice Fenavente, esto debería poder configurarse por ahí en algún lado. Pero bueno, eso está bueno, ¿no? Que sin que yo tenga que venir acá y este warning que por ahí me lo pierdo, porque si yo no abrí las DevTools, por ahí lo debería ver, tampoco lo veo acá. Pero si yo no abrí las DevTools y no vi este warning, bueno, me perdí por ahí de algún posible error o de algún posible efecto secundario. Y si eso se puede configurar, estaría buenísimo. Dice Dani que depende un poco de cómo tengas restrictivo el archivo VS Code. Bueno, después lo voy a googlear. No quiero googlearlo ahora porque no nos queda mucho tiempo y quiero ver un poquito más esto. ¿Qué más tenemos como por acá? Bueno, podemos ver el router index.ts, y acá tenemos un poco más de tipos, ¿no? Y entonces acá lo que podemos ver, voy a hacer un poquito más chico la barrita acá, es una utilización, una implementación del router bastante tradicional, no veo nada nuevo, pero sí, a partir de la línea 4, fíjense esto, ¿no? Y esto, si no me equivoco, tiene que ver con que está declarando que routes es una variable de tipo array route record route. O sea, tengo dos tipos acá, ¿no? Tengo un tipo que se llama route record route, que lo está importando de ViewRouter, ¿sí? Que esto es un tipo, o sea, es un tipo de dato, y estoy declarando que routes es un array de este tipo de datos. Yo voy a borrar esto, ¿no? Quiero ver qué pasa. Si yo borro esto de acá y guardo, esto sigue funcionando, por lo que veo no tira ningún warning, está bien, pero bueno, supongo que esto es una forma de ser más específico y explícito en lo que estoy utilizando, porque lo que me va a permitir, por ejemplo, ¿no? Yo voy a probar una cosa acá. Voy a sacar path y voy a ponerle, a ver, por ejemplo, le pongo 1. Fíjense que yo ahí a path le puse 1. Le saqué el tipo, ¿no? A routes. O sea, mis routes es un array de objetos normales. No tiene ningún tipo específico. No estoy usando más este route record route, que es un tipo que viene de Vue, que ahora voy a hacer una mención con esto también. Entonces acá lo puedo usar perfectamente. Ahora, fíjense que cuando lo quiero usar en el router, ahí ya se está quejando, ¿sí? Me dice que básicamente esto, routes, no se corresponde al tipo de dato que está esperando recibir. Entonces, eso es una de las cosas que empezamos a tener ya también más estrictas. Y por otro lado, si yo ahora a path, que volvía del tipo, digamos, a como lo tenía antes, le pongo un 1,
Fíjense que se queja y me dice que path debería ser un string, ¿sí? Y no un número. Entonces, lo que nos permiten los tipos, más allá de ser más prolijo, es también prevenir este tipo de errores. O sea, tenemos en este caso, de forma muy detallada y muy específica, cuál es el tipo de dato de cada variable. Entonces no le puedo pifiar a lo que tiene que recibir path, obviamente no le puedo pifiar a lo que tiene que recibir el router. Y esto lo suelo hacer con Vue y no tengo ningún problema, pero bueno, esto me va a permitir que si yo acá le estoy pasando una propiedad que es incorrecta, o al no tener el tipo le estoy pasando un objeto interno que es incorrecto, me va a tirar un error y me va a decir, bueno, no, el tipo de dato tiene que ser este, y cuando yo ponga el tipo de dato acá, también me va a ayudar a mejorar o a prevenir errores que pueda tener en cada uno de estos objetos internos. Y después con respecto a los tipos, que esto sí es algo también a tener en cuenta, es básicamente, como estamos creando nuevos tipos, Vue está creando nuevos tipos, o sea, para cada cosa Vue crea un tipo. Es muy probable que para utilizar cosas empecemos a importar tipos, ¿no? Empecemos a hacer este tipo de cosas. Más allá del create router, que suelo hacer tradicionalmente con el router, también me voy a importar este tipo para poder implementar mi objeto, mi array de objetos routes. Entonces vamos a empezar a ver de forma más habitual este patrón donde nos importamos tipos. Bien, algunos comentarios que llegan acá. Creo que, bueno, esto ya lo leí, las reglas de TSLint seguramente, bueno, y llegó ahí Calypso Bronte, hola parcero, hello parcero, bueno, bienvenido parcero. Parcero es palabra venezolana, ¿no? Ahí en Venezuela dicen parcero, o en Colombia. Bien, y esto, bueno, un pequeño resumen por ahí de lo que hace internamente este archivo index del router. Si hay alguien más que Fenavente o alguien que tenga un poco más de cancha con TypeScript quiere aportar algo más con respecto a lo que dije, buenísimo. Bueno, ¿y qué cosas podemos hacer? No sé, por ejemplo, si yo vengo al componente Hello World, ¿no? Yo lo que puedo hacer dentro de Hello World es crear... Vamos a ir más fácil al componente Home. Entonces yo dentro de Home podría crearme un método. Puedo empezar a tener methods. Methods es un objeto. Si yo methods, esto igual ya con TypeScript creo que lo teníamos. Si yo con Vue nativo creo que lo tenemos. Yo supongo que esto se va a quejar. Si a methods le quiero definir un string, se va a quejar, ¿sí? Algo que me pasaba mucho cuando arranqué con Vue, ya no tanto, pero me pasaba mucho que por ahí a computed, en lugar de ponerle un objeto, hacía esto, ¿no? No sé si a alguno le pasó, o al revés, o data, en lugar de ser un objeto, una función que devuelve un objeto, lo ponían un objeto. Quiero ver cuáles son los warnings que tira con respecto a esto. Bueno, methods me dice que no es el tipo de dato que recibe, o sea que esto tiene que ser un objeto. Después me dice para computed, esto tenemos acá. Para computed no sé si se queja de algo, creo que no. Bueno, sí, se queja justamente que no puede ser una función. Entonces acá también computed tendría que ser un objeto. Y data, esto no sé por qué, supongo que es por mis reglas de ESLint, pero automáticamente cuando guardo que yo tengo que me haga el prettier o el linter del código, data me lo convierte automáticamente en una función que devuelve un objeto. Pero quiero ver si por default me tira algo. A ver. Si yo pongo acá esto así normal y vengo acá y le hago un over, bueno, un poco lo mismo, que el tipo de dato objeto no es asignable a data. Entonces nos permite también mejorar un poco, creo yo, cómo utilizamos esto internamente en el componente. Ahí dice Fenevente, sí, me pasó 8 veces, y usando computed con getters y setters me da un quilombo todavía. Sí, a veces suele pasar esas cosas. Como algunos son objetos, otros son funciones, otros son objetos que adentro tienen funciones. Bueno, a veces nos hacemos un poco de lío con las options APIs. Que estás 5 minutos diciendo por qué esto no anda y después vas al código y era porque declaraste un objeto donde tenías una función. Pero bueno, tenemos algunas cosas también que mejoran en este sentido. Ahora, por ejemplo, yo voy a crear un método acá que le voy a poner test. Mi método test hace un console log que dice test. Y este método test lo voy a llamar en el create y del compute lo puedo sacar. Data también. Data lo voy a dejar porque voy a probar cosas. En el create puedo hacer acá algo así como this.test. Hasta acá creo que todo bien, ¿no? Esto debería funcionar. Si yo vengo acá, en algún lado,
voy a tener un test por ahí que está acá, ¿sí? Consolidado por el home.view. Bien, pero por ejemplo, si esto en lugar de ser un string que se recibe acá, puede ser un parámetro, y yo acá puedo poner algo así como str, y acá mando un console log de str. Ahora, fíjense dos cosas. Primero, ya tengo acá, en la línea 23 me dice que está esperando un argumento, pero recibe 0. Ok, vamos a pasarle un string. Y después acá me dice que el parámetro str es implícitamente de cualquier tipo, ¿no? Y esto, el type any, que no tengo mucho detalle, pero sé que ustedes en TypeScript pueden declarar básicamente que una variable sea de cualquier tipo, y eso sería como muy una excepción. O sea, si hacen que todo sea de cualquier tipo, no usen TypeScript, porque justamente es lo que queremos evitar, pero podrían hacerlo. Pero acá lo que me dice entre líneas es que tengo que declararle un valor o un tipo de dato a esta función string, a este parámetro string. Y entonces acá string o str, con 2 puntos yo le digo cuál es el tipo de dato. Entonces ahora sí tengo todo funcionando de vuelta. Y vengo acá y tengo el hola, ¿sí? Y si vengo acá y quiero poner un 1, por ejemplo, ahí me va a decir que justamente la función recibe un string y no recibe un número. Y en este caso es un error de compilación. Fíjense que directamente el código no compila y tengo el warning ahí clavado. Entonces, nada, si tuviese otro tipo de dato acá, que ahora sí sería un número, le pongo nro, o le voy a poner num, y acá le pongo number, ¿sí? Lo mismo, me dice, primero me va a decir que num no está utilizado, bueno, eso es ESLint, no pasa nada. Acá me dice que espera 2 argumentos, entonces que lo tendría que agregar acá. ¿Puedo poner otro string? No. ¿Puedo poner un 1? Sí. Y ahí tengo hola 1. Y bueno, así básicamente es un poco cómo se utilizan funciones. A ver si alguien dice algo por acá. Bueno, no hay ningún comentario nuevo, así que voy a seguir. Y lo que me gustaría ver, que esto no sé exactamente cómo sería, es qué pasa con lo que está dentro de data, ¿no? Si yo acá creo una función que se llame, vamos a crear una propiedad que se llame, quiero dejar de poner hola y chao siempre, ¿no? Pero no me sale nada. Vamos a poner foo, no, vamos a poner str, también así queda claro. Y a str lo defino como string. Yo puedo venir acá y hacer this.str igual a 1. Bien, esto está muy bueno. Esto no sabía que iba a pasar. Y entonces si yo acá a la propiedad de data la defino como un string, o sea el valor inicial es un string, fíjense que esta queda como una propiedad de string. Entonces no la puedo definir como 1, sí la puedo definir como string. Esto me parece bastante interesante y no tuve que hacer nada. Y después, si no me equivoco, esto lo tengo de haberlo visto a Chris Durán en sus streaming, que me sumé un montón mientras él codiaba en TypeScript. Yo creo que puedo declarar, porque por ejemplo, si yo a string la defino como string, o a str la defino como string, acá no le debería poder poner nulo, ¿no? Ok, me dicen que nulo no se lo puedo asignar a un string. Pero creo que con el signo de interrogación acá, no. Bueno, no es lo que yo creía. Pero sí sé que cuando se utiliza el signo de interrogación en algún lado, ustedes pueden declarar que una variable tiene un determinado tipo, pero que es nuliable también. No sé, Fenavente, vos que lo estuviste usando, si tenés alguna punta sobre eso, pero ustedes podrían declarar que una variable pueda ser nuliable más allá de tener un tipo de dato que no sea null. Ahora, si no, de última lo voy a googlear. Pero bueno, eso es algo que se podría hacer. A ver si llega algún mensaje ahí. ¿Qué más podríamos probar? ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos 10 minutitos más. A ver. Lo que podremos ver también es el optional chaining, dice ahí. Llegué tardísimo, Diego Barro, bueno, no importa, después lo pueden ver o por YouTube o por acá también. Podrías utilizar el signo cuando recibes un parámetro para hacerlo opcional. Bueno, podemos probar eso, a ver. Yo en teoría puedo ponerle acá esto así. Ok. Esto es lo que quería mostrar por ahí con data que no salió, pero me imagino que debe haber alguna forma de hacerlo. Fíjense que a num le puse el signo de interrogación. Entonces num ahora puede ser. Num puede ser o un 1, ¿sí? O directamente puede no estar. Esto básicamente lo hace, no es que lo hace opcional, sino lo hace que pueda ser un define o que pueda, incluso supongo que pueda ser null también, ¿no? No, num no. Pero sí un define, ok.
Entonces, la manera de hacer algo que sea opcional, en este caso, para una función, tiene que ver con ponerle el signo de interrogación ahí. Y después, algo que podemos ver, a ver si surge alguna preguntita por acá. Con el optional chaining vos podés hacer algo como this, otra cosa. Sí, eso sí, no estoy hablando del optional chaining. El optional chaining me sirve para verificar, por ejemplo, si yo tengo, esto no es de TypeScript tampoco, es de JavaScript, pero yo tuviese un objeto acá que es obj y le pongo acá una propiedad A1 y una propiedad B2 y vengo acá y hago console log de this.a, que fíjense esto también para tener en cuenta. El console log, ¿qué hace? Lo que recibe tiene que ser de cualquier tipo, ¿está bien? No tengo, está bien, listo. Lo que me está diciendo acá es que no existe A y está bien, me ayuda. No tengo una propiedad que llame dis.a, tengo dis.obj.a. Entonces, obj.a, ahora sí. Y yo lo que podría hacer si no es algo como dis.obj.a. Perdón, así si no me equivoco que es. Y esto lo que hace, que es el optional chaining, lo que hace es verificar en realidad si dis.obj.a existe, ¿no? En lugar de, insisto, no tiene que ver con TypeScript, pero ya que salió el tema lo menciono, en lugar de hacer algo que yo solíamos hacer antes, tipo así, por ejemplo, console log.a dis.obj.a. En ese caso, si dis.obj.a existe, si es lo que me permite a mí seguir utilizando o obtener el valor, bueno, acá un poco lo mismo. Lo que hago con el optional chaining en realidad es justamente ahorrarme esto y que se imprima o que esto se ejecute solamente si .a existe y no si es un define. Pero bueno, no tiene mucho que ver en realidad con lo que yo estaba queriendo mostrar, pero no viene mal la aclaración. Básicamente para evitarse ternaries. Pero bueno, esto sí está bueno, ¿sí? De poder declarar un valor como undefined u opcional. Y lo que iba a mostrar ahora es el tema de, que lo vi por acá, un poco cuando estuve pispeando. Ahora sí, esto, ¿no? Que el tema de crear tipos nuevos. Nosotros vimos ahora todo lo que estuvimos utilizando, casi que no escribimos código TypeScript. Lo primero de TypeScript que escribimos es esto, son estos dos puntos acá, para declarar el tipo en una función. También nosotros podríamos declarar el tipo que devuelve la función. Por ejemplo, si esta función devuelve verdadero, nosotros creo que podríamos hacer esto, ¿sí? Entonces acá estoy especificando que la función test devuelve verdadero y que puedo hacer algo así como const a, vamos a hacer siempre let result, ¿sí? Y acá podría obtener o asignar el valor del result, eso no cambia nada. Pero lo que no podría hacer después es hacer algo así como, bueno, vamos a poner let result. Let result igual 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque result devuelve verdadero. Perdón, test devuelve verdadero. Es un booleano. Entonces acá automáticamente le asigno el tipo de dato que devuelve. Esto está bien. Y lo que me permite también es documentar eso. De hecho, podría ser lo contrario. Si yo hago que let result es igual a 1 y que si result lo haga igual al resultado, me va a decir que no puede porque result es justamente un booleano. Lo que no sé qué pasa es si yo no le declaro esto acá, no sé si sigue funcionando igual, pero bueno, así sé que especifico cuál es el tipo de dato que devuelve esta función. Igualmente sin hacer eso, esto sigue funcionando, así que no sé exactamente cuál es la ventaja de hacerlo, si tiene que ver con ser más detallista, más descriptivo, de mejorar lo que es la documentación del código. Pero bueno, de las dos formas obtengo también la inferencia de tipos. ¿Qué más? Como para ver. Lo de las interfaces y tipos quería ver. A ver, vamos a ver un poco por acá. Que nosotros podemos crear nuestros propios tipos, ¿no? O sea, si yo quiero crear un tipo usuario, lo que me dice acá la documentación es que lo que suelo hacer es algo así. Creo un tipo usuario que tiene un nombre y que tiene un ID. Pero lo que nos permite hacer TypeScript es crear interfaces. En realidad hay un tema que hay dos formas de hacer las cosas. Una es con interfaces y otra es con tipos.
No voy a entrar mucho en detalle, primero porque no tengo una respuesta muy certera, sé que tienen diferencias y por ahí en una segunda versión de nuestras citas con TypeScript podemos aprender más sobre las diferencias, pero creo que prácticamente casi lo mismo que se puede hacer con uno se puede hacer con el otro. Hay algunas excepciones de cuándo usar uno, cuándo usar otro, pero en principio podemos asumir, para esta fase inicial, podemos asumir que cualquiera de los dos nos sirven. Entonces, que podemos usar el interface para crear un nuevo tipo de dato, en este caso usuario. Y vengo acá y creo un tipo de dato usuario que tiene una propiedad nombre que es un string y una propiedad ID que es un number. Entonces, si yo quiero crear tipos de datos, ¿sí? Estoy haciendo copy-paste, pero creo que se va entendiendo el concepto. Si yo quiero crear una variable con este tipo de dato, lo que hago ahora es esto. Digo que voy a crear una variable con el nombre, dos puntos, ¿sí? Y el nombre del tipo. Que esto es un poco lo que hacíamos acá, el nombre de la variable y el nombre del tipo, no cambia mucho. Y entonces acá puedo definir estrictamente cuáles son las propiedades. Si yo le pongo a name un número, no me va a dejar, me va a decir que no es el mismo tipo. Y si name lo cambio por last name, también se va a quejar porque me va a decir que en este caso mi tipo de dato user no tiene ninguna propiedad que llame last name, sino que la propiedad se llama name. Y esto también está bueno, obviamente tengo que crear los tipos y es un poco lo que hace, por ejemplo, lo que hace el viewRouter en el ejemplo que vimos acá. Este router record row es un tipo que creó el viewRouter, a ver si lo podemos chequear. Bueno, acá están las propiedades y demás. Y es un poco esto, ¿no? O sea, crear tipos y poder usar esos tipos dentro de variables. Este tipo user yo lo puedo exportar y lo podría usar a lo largo de mi aplicación para crear variables o datos de tipo user. Siempre obteniendo la documentación, siempre nos garantiza por ahí no pifiarle a los nombres. Si estoy poniendo un nombre que no es, o yo pensé que era name, no sé, con mayúscula y es name con minúscula, lo mismo. Si estoy poniendo un 0 cuando tiene que ser un false, lo mismo, ¿sí? Obtener inferencia de tipos, obtener documentación, saber qué es lo que estamos usando. Creo que son un poco las ventajas principales de esto. Algunos mensajes no leí. En Dart también se puede usar el signo para los condicionales y preguntar si una variable es null. Ok, buenísimo. Devuelve un boolean, en realidad debería ser dos puntos boolean. Yo que puse acá, no me acuerdo qué había puesto. A ver, voy a ir para atrás. Puse dos puntos true, está bien. Y si yo pongo dos puntos true y pongo false acá, ¿qué pasa? Esto está bueno igual también. O sea, no fue a propósito lo que hice, pero yo podría declarar que esta variable tiene que devolver true o tiene que devolver 1 por ahí también. ¿Sí? Entonces, si devuelve 1 está bien, si devuelve 0 está mal. No me parece nada, o sea, lo hice totalmente sin querer, obviamente, pero no me parece nada descabellado, creo que está bueno. Así que bueno, queda ahí aclarado el ejemplo y ahora borré los tipos de datos que estaba creando. No importa. Sigo por acá. A ver, lo que te indica es que devuelvas un booleano, está bien. Una interfaz es una especie de contrato que tenemos que cumplir para usar ese tipo. Sí, es correcto. Bueno, no la tenía esa, aprendí algo, ¿ven? Vieron que también los que estaban aprendiendo, los que ya sabían de TypeScript, acaban de aprender algo. Sin querer, todo sin querer, sin intención, pero por lo menos se llevan algo nuevo. Me gustó la idea de que yo acá puedo definir en realidad un valor, ¿sí? Y supongo que en realidad lo que está haciendo sobre ese valor es crear un tipo. Y entonces dice que bueno, tenés que devolver un tipo de dato que en este caso tiene que ser la palabra string. Bueno, y después con respecto a ver si hay algo más como en el playground como para usar por acá, no sé si hay algo más de lo que consideren básico, pero fíjense que más o menos en este approach de 5 minutos de TypeScript en 5 minutos está un poco eso. Crear interfaces, crear clases. Yo creo que este concepto de clases, por lo menos para Vue, no es tan importante, pero la manera es esta. Cuando crean una clase y quieren definir el tipo y demás, es el nombre de la variable y el nombre del tipo. Cuando estamos creando funciones podemos especificar qué tipo de dato devuelve y cuáles son el tipo de dato de los argumentos. Podemos tener tipos mixtos también. Esto está bueno, justo viene un poco de la mano o algo relacionado a lo que estábamos viendo recién. Voy a borrar esto, así no tengo tanto código por acá. Pero esto de los tipos mixtos está bueno. O sea, ustedes pueden crear un tipo de dato que sea true o false. Bueno, en este caso no tiene mucho sentido porque es boolean, pero entonces puedo crear una especie de enum, imagino yo. Yo puedo crear un enum, no sé, status, por ejemplo. Y status podría ser acá active y pending.
Y si no, podría ser, no sé, algo más. Esto no sé si va a funcionar, estoy indagando. Close. Entonces después yo creo acá una variable const a igual, que es del tipo status, y le pongo active. Y esto funciona, pero si le pongo otra cosa, fíjense que ahí no funciona porque otra cosa no es un valor posible para lo que es el tipo de dato status. Entonces, mientras use active, pending, close, es una forma también de usar, por ejemplo, esto sería una especie de num en un lenguaje más tradicional. Pending funciona, close funciona, active funciona, cualquier otra cosa no funciona. ¿Qué más podemos encontrar acá? Bueno, justo acá algo de lo que mencionaba. Incluso en una función, o sea, si yo creo una función, según lo que me dice esto, creo una función y esta función puede, el parámetro obj, que esto es algo, obj, perdón, esto es algo que pasa bastante en muchas cosas, que según lo que reciba la función como argumento hace una cosa u otra. Entonces ustedes pueden declarar, si ese es el caso que tienen ustedes, que la función puede recibir un argumento que sea un string o un array de strings, o que sea un string y que sea un boolean, ¿sí? Por ejemplo, el otro día hablábamos de la función render, ¿no? Y la función render en Vue, cuando ustedes devuelven lo que es la vista, esa función, a ver si puedo hacer un ejemplo rapidito y no marearlos. La función render sería algo así, ¿no? Y la función render recibía acá por parámetro, en realidad en Vue no, en Vue 3 no, pero era algo así. Y la función render podría acá tomar un componente, component, o podría tomar acá un string, ¿sí? Que por ejemplo para crear un P. Esto lo voy a comentar porque no va a funcionar, pero quiero que se entienda la idea. Entonces acá tenemos un ejemplo de una función que recibe un solo argumento, pero según el tipo de datos de ese argumento hace una cosa u otra. Entonces, bueno, justamente podríamos definir una función que, como nos mostraba la documentación, reciba un tipo de dato o reciba otro tipo de datos, ¿sí? ¿Qué más hay por acá? Bueno, acá no veo muchas cosas nuevas. Está este tema de generics, que es un poco lo que vimos con el router. Que el router lo que hace es crear un array de objetos de este tipo, route, record, row. Entonces, un poco lo mismo. Yo acá podría crearme un array, que este array tiene que ser de... a ver, esto lo voy a probar. Tendría que ser un array de number, por ejemplo, ¿no? Y lo voy a declarar como un array vacío. Entonces yo, si hago un array.push de 1, esto tiene que funcionar. Y si hago un array.push de hola, esto no debería funcionar. Y esto me parece que está buenísimo. Fíjense, puedo hacer un push de un 1 en este array, pero no puedo hacer un push de hola. Y ya el mismo push, o sea, no entiendo exactamente cómo, pero está básicamente tipado para darse cuenta que lo que yo recibí o lo que le estoy mandando acá es un número. Entonces a partir de ahora las funciones que utilizaban, las funciones que meten cosas o que sacan cosas o lo que sea, que manipulan de alguna forma el array, sabe que están relacionados o tienen algún vínculo con este tipo de dato en particular. Dice Dani, es una de las cosas que más me gusta, no necesitas ir a la consola para ver que provoca un error. Sí, creo que está bastante bueno. Bueno, ¿qué más? A ver si nos queda algo más. El tema de generic, structural type system. Esto no le veo que cambie mucho. Pero bueno, creo que como para una primera impresión de lo que es TypeScript estamos bastante bien. No sé si hay algo por ahí de lo básico, alguno que tenga más experiencia que quiera remarcar, pero creo que recorrimos un poco todo, ¿no? Y cómo por lo menos empezar a utilizarlo y cómo empezar a jugar. Y vale la pena aclarar un poco eso, ¿no? Que yo acá tengo componentes que están utilizando TypeScript, pero por ejemplo mi about podría ser un componente que no esté utilizando TypeScript. No sé, usa console log, vamos a hacer un create console log de hola, ¿sí? Y este componente yo no le puse el lang ts acá. Entonces si no le pongo el lang ts acá, imagino que yo const a igual a 1, vamos a ponerle a igual a 1 y después pongo a igual a 2, perdón, a igual a string, esto funciona, ¿sí? Entonces tengo un componente donde no tiene ninguna interacción con TypeScript y puedo usarlos en conjunto.
Puedo venir a mi proyecto, bueno, esto de acá lo guardo ahí, ¿sí? Y esto sigue funcionando perfectamente y tengo este componente about particularmente que está utilizando JavaScript normal y el componente home que está utilizando un TypeScript. Y eso creo que es una buena estrategia, sobre todo para quienes lo están usando por primera vez y les permita empezar a implementarlo de forma paulatina. Es decir, bueno, voy a agarrar un componente, esa es un poco mi conclusión, ¿no? Voy a agarrar un componente y voy a empezar a migrarlo. Cuando laburas con APIs que vuelven collections es una estructura muy específica para no pifiarle. Ok, eso tiene que ver, lo que menciona Fenavente, tiene que ver con esto, si no me equivoco, que estábamos diciendo recién, ¿sí? Si yo estoy usando con una API que vuelve usuarios, voy a tener que crearme, esto lo podemos ver por ahí en una sesión más adelante que estaría bueno, tendría que crearme un tipo de dato usuarios que se corresponda con lo que viene de la API, ID, nombre, apellido, etcétera, y después un array de usuarios. Entonces, lo que yo voy a obtener o lo que voy a guardar en la data del componente es un array de usuarios que justamente equivale a la respuesta que viene de la API. Bueno, unos cheers del amigo Villanueva. Gracias, grande Nacho usando TypeScript. Muchísimas gracias por sumarte, amigo Pana. Te voy a invitar pronto para hablar de Firebase. Tengo que prepararlo, pero ya te comprometo acá en vivo para hacer un live donde vos explicás Firebase, porque yo no lo conozco tanto y vos la tenés súper clara. Y por ahí yo muestro cómo usarlo con Vue. A ver qué te parece la idea. Pero bueno, esta fue un poco la aproximación o mi primera cita con TypeScript. Voy a cambiar ahí a la pantalla. Ahora creo que el chat también está medio chiquito. Eso lo voy a corregir para la próxima. Pero bueno, un poco las conclusiones que yo tengo mientras van llegando las últimas preguntas y veo que van poniendo ahí en el chat. Me parece que está bueno. O sea, mi primera cita, estoy para una segunda cita. No es viste, la que llegás a la mesa y te querés levantar y te querés ir. Donde no hay feeling. Creo que está bueno. Creo que sostengo lo que dije al principio, donde esto está muy bueno para proyectos grandes y para mucha gente trabajando al mismo tiempo en el proyecto. Me parece que ahí es un súper caso de uso y que después tiene que ver más con una cuestión de preferencia o de gusto o de costumbre también. Creo que nos da un montón de cosas en cuanto a mejorar el código y pifiarle menos o evitar errores pavos y evitar tener que ir por ahí a la consola o prevenir errores que los vemos recién mientras estamos en la consola, porque acá es muy fácil porque yo estoy haciendo ejemplos muy dummies, pero hay muchas veces que el tipo de datos no o sea, yo le declaro 1 la variable y después esa variable recibe algo de la API y en vez de venirle 1 le viene un string. Y eso es algo que yo no puedo testear en tiempo real. Y por ahí si no tuve el momento o el preciso, o no tuve el momento exacto donde probarlo y chequear qué pasaba, nunca me enteré de ese error. Y bueno, creo que por ahí nos previene y nos ayuda también a mejorar ese tipo de casos. Nada, me parece que está bueno. Sostengo un poco lo que decía antes. Creo que estoy para seguir dándole una segunda oportunidad. Me gusta cómo se trabaja, pero también tengo muy en claro que se paga un precio. Y lo que mencionaba antes, si yo empiezo a trabajar con una API REST y esa API REST devuelve un tipo de dato que es un usuario y ese usuario tiene 10 propiedades, yo me voy a tener que crear un tipo de dato que machee con esas 10 propiedades, crear un array después de ese tipo de datos y tener siempre todo tipado. O sea, a partir de ahora todo tipado justamente porque es un poco la premisa de esto y no utilizar any, que sería la forma de no utilizar tipos, porque la verdad que no tendría ningún tipo de sentido usar TypeScript si hacemos eso. Entonces entender que se paga con un precio, por ahí en este caso el precio es escribir un poco más de código, perder un poco más de tiempo creando los tipos y demás. Un poco también por lo que vi en la documentación, como que hay todo un proyecto de generar tipos ya por default, que no me acuerdo cómo se llama, lo pueden chequear y lo pueden buscar ahí, que es como un proyecto en GitHub donde básicamente crean tipos para todos y eso imagino que de alguna forma viene por default a la hora de implementarlo, entonces ya de la mayoría de las cosas que son estándares y comunes, obviamente no de las cosas custom, ya tenés tipos y no tenés que poner a escribir tus tipos. Si vos estás trabajando con Vue, Vue te va a proveer un tipo de dato para ref, para define component, no sé, para cada una de las cosas que implemente Vue, Vue te va a proveer los tipos y eso también es una ventaja, pero para todas las cosas customs vos vas a tener que crear tus propios tipos. Y después por ahí también importante el tema de que se puede utilizar de forma paulatina y de forma mixta, o sea, podemos trabajar con TypeScript y con JavaScript al mismo tiempo, podemos elegir empezar a migrar o empezar a probarlo en un solo componente y ver cómo se comporta y qué resultados nos trae en ese solo componente. Me parece que por ahí esa es una muy buena opción
como para tener en cuenta y empezar a jugar un poco con esto. ¿Es la primera vez? ¿No les convence? Implementenlo, intégrenlo, se puede implementar en proyectos existentes. Con Vue 3 va a ser muchísimo más fácil, con Vue 2 seguramente van a tener que lidiar con algunas cosas y no van a tener tan buena experiencia, pero se puede hacer y está buenísimo y me parece que es la forma correcta por ahí de empezar a explorarlo. Así que bueno, nada, no dolió tanto, dice Dani, la verdad que no estuvo tan mal, es siempre el miedo a cambiar y es un poco ¿por qué hago esto? ¿No? Porque no quiero decir que no a las cosas sin haberlas probado. Insisto, tengo mis opiniones encontradas, creo que está bueno, pero que tiene sus cosas negativas también. Pero bueno, ahora, por lo menos ahora tengo una forma de opinar habiéndolo probado y me parece que también es un poco lo que quiero trasladar, de no cerrarse. Yo siempre fui, o siempre me habrán escuchado decir TypeScript no, pero bueno, llegó el momento, lo probé y tengo una opinión mucho más formada, por lo menos después de 1 hora y media, 2 horas de haberlo usado y seguramente lo siga explorando un poco más. Así que los aliento también a que prueben cosas nuevas y a que saquen prejuicios y rompan un poco los paradigmas. Así que bueno, esto creo que fue todo por hoy. Dice Diego, yo le voy a entrar al de Fernando Herrera en Udemy de TypeScript en cuanto tenga el tiempo. Buenísimo, hay un libro que yo me quiero comprar de O'Reilly que está por ahí también de TypeScript, así que seguramente yo vaya por eso. Pero bueno, si tienen algún recurso para compartir, bienvenido sea. Y creo que por hoy fue todo. Tuvimos un pequeño corte al principio, un pequeño problema de conexión y después salió todo bien. Dice el pana, yo estoy moviéndome en mi trabajo a backend en Java. Siempre anímense a aprender cosas nuevas. Buenísimo, yo empecé a aprender Golang y tengo muchas frustraciones, pero de a poquito las voy pasando, así que nada, siempre está bueno aprender, renovarse y en definitiva lo enriquece a uno y son cosas que suman. Así que, de más. Muchísimas gracias por haberse sumado, muchísimas gracias a todos los que me ayudaron, Fenavente, Dani, Pana, todos los que están siempre ahí y se sumaron y se coparon con el streaming, me ayudaron a aprender y aportaron y dejaron su granito de arena. Así que nos vemos la semana que viene. Esta semana está la VueConf Toronto, mañana y pasado, les recomiendo que la vean, va a haber charlas muy interesantes, es gratuita, después voy a compartir por Twitter el link. Y la semana que viene creo que voy a hacer un resumen por ahí de esas charlas, o voy a elegir algunas de las charlas y los temas más interesantes como para hacer un resumen. Y la otra semana vamos a tener una speaker internacional súper grosa, María Lamardo, que nos va a estar hablando un poquito de ella y de accesibilidad. Ella también es speaker y trabaja mucho con Vue, va a estar de hecho en la VueConf dando una charla. Así que nada, los próximos 2 streamings van a estar buenos, no se los pierdan. Y de vuelta, muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Recuerden suscribirse a Twitch, suscribirse a YouTube, seguirme en Twitter. Nada, colaborar siempre con lo que se pueda me ayuda un montón. Si esto les gusta, difundirlo también me ayuda un montón. Díganselo, cuéntenselo a alguien, compártanselo a alguien. Y esa es la forma de que esto siga creciendo y es la forma por ahí de que a mí me sirve y que esto llegue a más gente y generar más impacto. Así que bueno, los veo mañana para quienes estén codeando a la noche o entretenidos a la noche para hablar un poquito de pavadas en Late Night Talk. Si no, el lunes para seguir aprendiendo la terminal. Y si no, el miércoles que viene para hacer una especie de review de lo que fue la VueConf Toronto, que es mañana y pasado. Así que bueno, gracias a todos por sumarse, gracias por estar del otro lado, gracias por coparse y por ayudarme a aprender TypeScript y nos vemos la semana que viene para seguir webeando.